Una vez más les saludo, hermanos, me alegro de nuevo como cada semana el que estemos juntos repasando la lección de escuela sabática y nos emocionamos, no sé, a mí yo me emocioné durante la semana estudiando esta lección, la última del trimestre, la resurrección de Moisés. ¿Qué te pareció la lección al repasarla, al analizarla día con día? Dado que el texto de memoria de Judas 1:9 nos pone la plataforma y la intención que el autor de la lección tiene para que analicemos la resurrección de Moisés y aprender de la hermosa experiencia de Moisés para nosotros hoy día. Dice Judas, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así que la lección nos pone este texto para memorizarlo de Judas 1:9, con la intención sin duda de percibir el poder de Dios, por un lado hacia la resurrección, y por otro lado ver la misericordia de Dios para perdonar a sus hijos. Aunque debemos hoy reconocer, al menos yo reconozco que cuando estaba estudiando la lección me hice una o dos veces la misma pregunta, ¿no será que el castigo de Dios fue demasiado severo para Moisés, siendo que Moisés fue un hombre que lidió con un pueblo rebelde, que abogó por ese pueblo rebelde, que se puso entre Dios y el pueblo para que el pueblo no sea destruido, que dejó muchas cosas Moisés, incluso siendo principal entre los egipcios, para luego ser un hombre solitario en el desierto, abandonado de la riqueza y del poder de Egipto, ser llamado de en medio de esas circunstancias como pastor en el desierto para luego volver y rescatar al pueblo de Dios. Bueno, de pronto a mí me pareció, digo, debe ser un tanto severo el asunto. Pero poco a poco, estudiando la palabra de Dios en Deuteronomio y también en Números, vamos percibiendo el asunto, el pecado de Moisés. Así que quiero poner de relieve hoy, o como palabra relevante para ir entendiendo la situación de Moisés, la palabra ira, el enojo. Si bien dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis, la ira pues es una reacción que tenemos nosotros los seres humanos ante algo que nos lastima, nos molesta, nos duele, nos incomoda, nos sentimos agredidos, no lo sé, y entonces reaccionamos y con mucha fuerza. Pero el asunto es que la ira muchas veces ciega la razón, ciega nuestra habilidad de discernir entre lo bueno y lo malo a final de cuentas. Y Moisés se encuentra en una situación de ira en Números 20:10, cuando Moisés le dice al pueblo, ante la necesidad del agua y la murmuración del pueblo, y otra vez el pueblo está reuniéndose en grupos para levantarse contra Moisés y Aarón, él dice, oíd ahora, rebeldes. Entonces, ya esta palabra de rebelde nos dice cuál era la situación que estaba viviendo Moisés. Terrible en ese momento, tratando de recordar, porque Moisés en Deuteronomio está recordando lo que Dios ya le dijo en el pasado, registrado en Números 20:10, dice el Señor, por esta situación no vas a entrar, pero dice, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Y esta pregunta es muy importante para poder descubrir por qué no pareciera ser muy drástico y muy severo el castigo de Dios para Moisés. Moisés olvidó por la ira, perdió el sentido de lo correcto por la ira, debido a la rebeldía del pueblo, olvidó que el poder de Dios hace el milagro y no es su poder. De pronto pareciera en esta pregunta que Moisés está diciendo, reprendiendo al pueblo sí por su rebeldía, pero está diciéndoles, voy a sacar agua. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta roca? Y entonces golpea la roca en lugar de hablarle. Ya sabemos nosotros
esa historia. Así que el punto aquí es la gloria de Dios. ¿A quién le está dando la gloria de Dios a Moisés? Y los 2 días que usamos para repasar la lección, o para estudiar la lección, que fue domingo y lunes, acerca del pecado de Moisés, encontramos lo mismo. Moisés es cegado por la ira, no puedas discernir entre lo correcto o lo incorrecto en relación en este caso, a darle la gloria a Dios. De pronto parece estarse dando a sí mismo la gloria de Dios. Y bueno, Moisés debía obedecer a Dios. Ahora, en Números 28 dice, en la obediencia damos la gloria de Dios. Es lo que aprendemos de Números 28. Ahora, el pecado de Satanás en el cielo fue atribuirse la gloria a sí mismo y pretender estar él sentado en el lugar de Dios, suplantar a Dios. Y la acción de Moisés es precisamente eso. Percibo, al menos yo percibo, no sé ustedes hermanos, que en la lectura Moisés no parece hacerlo con, no sé, con esa intención de suplantar a Dios. Fue movido por la ira. Es el punto aquí que nos presenta la palabra de Dios. Fue movido por la ira. Y al menos yo no percibo esa intención de suplantar a Dios, esa intención de darse gloria a sí mismo. Pero ese es el problema cuando nos dejamos dominar por la ira, aun cuando tratamos asuntos con nuestros hijos, con la esposa, o la esposa con el esposo, o con empleados. Nos molesta algo, nos airamos y tomamos decisiones movidos por la ira, cegados por la ira, y luego nos arrepentimos. Y luego decidimos cosas que no son las mejores ni para la empresa, ni para la familia, ni para la relación con nuestros hijos. Y a Moisés le pasó lo mismo. En lugar de darle la gloria a Dios y exaltar a Dios como el Dios que provee en todo momento de necesidad, molesto él reprendiendo al pueblo, hace 2 cosas. Primero, da a entender que él va a darles agua. Y 2, en lugar de hablarle a la roca, golpea la roca y entonces cae en desobediencia. O sea, obedecer a Dios es darle la gloria a Dios, claro. Si Dios dice habla, habla. Si Dios dice toca, toca. Si Dios te dice sacude, sacude lo que Dios te diga. Pues a Moisés le dijo en un momento, ¿qué tienes en la mano? Una vara, en un momento dado, échala al piso. La echó al piso y se convirtió en serpiente. Tócala de la cola y la tocó de la cola y se volvió a convertir en madera, en su vara, en su cayado. Entonces tenía que hacer lo que Dios le decía. Y lo había hecho. Moisés en toda su historia ha sido un hombre obediente, cometió sus errores, pero un hombre con esa tendencia, esa mansedumbre de obedecer a Dios y esa mansedumbre de guiar al pueblo en concordancia a las indicaciones divinas. Pero en este momento su situación es distinta. Ahora, su pecado entonces no precisamente fue airarse, porque cualquiera puede airarse. Su pecado no fue necesariamente desobedecer, porque todos desobedecemos, o sea, son pecados que Dios nos perdona, pero lo que hace que ese pecado sea algo extraordinario, en donde Dios muestra de manera enfática su desagrado, es porque Moisés, ya sea intencionalmente o no intencionalmente, dio un mensaje al pueblo muy equivocado, en donde parece ser que él se está suplantando a Dios y dándose la gloria a sí mismo y no a Dios. Eso lo percibimos por el reclamo que Dios le hace a Moisés diciendo que no me santificaste. Versículo, por ejemplo, 12 del capítulo 20 de Números dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Dios los reprende. No acepta. Las consecuencias de un mal ejemplo son fatales. Y ahora entramos al punto de la muerte de Moisés. Y es también interesante, porque en Deuteronomio 32, 49 al 50 y 34, 1 y 12, pues está la indicación del Señor que por la edad avanzada de Moisés, y dado que no entraría a la tierra prometida, entonces debía subir al monte Moria y en el monte Moria descansar. Allí él descansar. Si nos vamos al texto de Deuteronomio 32, 49, vamos a buscar rápidamente Deuteronomio 32, 49. Dice aquí el texto, y en adelante, simplificándolo, leo lo que dice aquí.
Sube a estos montes de Efraín, 49, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo te doy por heredad a los hijos de Israel. Y el versículo 50 dice, muere allí, en el monte al cual subes. Muere ahí, descansa allí, duerme allí. Es bien difícil poder comprender todo lo que pudo haber pasado Moisés, sus pensamientos, sentimientos, su tristeza, su frustración, pero aún así su obediencia, y aunque ya no podía salir ni entrar, Dios lo ayuda para subir al monte y en ese monte contemplar a través de una develación que Dios le da o una revelación que Dios le da de lo que heredarían el pueblo de Dios ya ahora para entrar a la Canaán terrenal. Pero él no entraría. Le dice, y aquí duerme, aquí duerme. Y duerme ahí obedeciendo la voluntad del Señor. Descansa, muere allí este gran hombre del Señor en el monte Moria. Es decir, duerme, descansa, muere allí. Es sorprendente la palabra del Señor porque dice, sube, mira y muere allí. Sube, mira y descansa allí. Y bueno, ¿por qué va a ocurrir eso? Versículo más abajo dice en el 51, la última parte, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Eso nos ayuda a entender que Moisés pecó de alguna manera dándose la gloria a sí mismo para solucionar el problema del agua en ese momento. Ahora vamos a avanzar. Es cierto que murió y muere sin poder entrar a la Canaán terrenal como un castigo de Dios. Ok. Pero entramos ahora al tema de la resurrección de Moisés que encontramos en Judas 9, el texto que ya leímos al principio. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Miguel, que es Jesucristo, identificamos a través de la Biblia que Miguel es Jesucristo, contiende con Satanás para resucitar a Moisés. Es decir, Moisés pecó. Por su pecado se apartó de Dios. En ese sentido está desprovisto de la salvación. Pero en Cristo Jesús, por la provisión que se haría ya en la cruz de Calvario, el Señor lo levanta. Lo levanta de donde está, reprende al diablo, contiende contra el diablo que cree haberlo tenido ya bajo su dominio porque se dio la gloria a sí mismo. Sin embargo, el Señor lo restituye. Y a través de la sustitución, ¿verdad?, el pecador es perdonado y redimido por Cristo en la cruz. Y Moisés entonces es resucitado. Ahora miren, no entró Moisés a la Canaán terrenal. Sufrió la condenación, por decirlo así, el castigo por su pecado. Pero Dios lo levanta. Jesucristo lo levanta, lo defiende y aplica en Moisés, porque sin duda hubo arrepentimiento en Moisés y mansedumbre, porque esa era su característica, aplica en Moisés lo que ocurriría en la cruz más adelante en el futuro, porque Cristo mismo vendría a derramar su sangre en la cruz del Calvario, y aunque no sabemos cuánto tiempo Moisés pasó durmiendo en esa tumba desconocida, donde él descansó en el Señor, Jesús lo levantó. Ya Judas así lo expresa aquí, lo levantó de entre los muertos. Y miren qué interesante, él tuvo un castigo, pero al mismo tiempo tuvo la bendición, porque no heredó la Canaán terrenal, eso es cierto, no la hereda como un castigo de Dios para que el pueblo entendiera que ese tipo de acción no es un tipo de acción sencillo o simple, sino que es el pecado mismo de Satanás, rebelarse contra Dios y querer suplantar a Dios. Únicamente pudo ver la tierra a la distancia, ¿verdad?, como una revelación o develación de lo que los hijos de Dios heredarían como parte de la promesa. Y Dios le asegura, mi promesa he de cumplirla con ellos, pero tú no vas a entrar. Sin embargo, heredó la Canaán celestial por la resurrección que Dios le da. Es decir, Moisés no está esperando como nuestros muertos, nuestra familia y nuestros hermanos que descansan en la fe, esperando que Cristo venga por segunda vez y con voz de arcángel y con trompeta de Dios nos levante de la tierra, nos levante del sepulcro. No. Moisés tuvo la bendición de escuchar la voz del Señor
en algún punto de la historia en el pasado que la Biblia no revela cuándo, pero el Señor lo levanta, lo resucita, el arcángel Miguel, que es Jesús, contiende con Satanás, defiende a Moisés. Moisés es propiedad de Dios, Moisés le pertenece a Dios, y entonces es llevado a la Canaán celestial. Hereda la Canaán celestial mucho antes que todo el pueblo que hasta hoy estamos esperando esa bendita herencia de la Canaán celestial. Así que lo que pudo haber pasado o pensado nosotros que fue un castigo severo, bueno, de alguna manera el Señor manifestó su incomodo y su indignación divina por la actitud de Moisés, la acción de Moisés, y dejó en claro que eso no debe ocurrir en nosotros, porque fue lo que ocurrió en Satanás y no debe ocurrir en nosotros. Pero al mismo tiempo, Jesús, nuestro Dios, le da a Moisés el lugar que le corresponde porque Moisés confió en Dios, confió en sus promesas y le otorga ya no la Canaán terrenal, sino la Canaán celestial, la cual todavía tú y yo seguimos esperando. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran bendición del Señor! Entonces la resurrección de Moisés de alguna manera se convierte en un ejemplo para nosotros. Ya en 1 Corintios 15, 14 dice el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Vana la esperanza si no tenemos la certeza de que Cristo haya resucitado. Entonces Moisés pues se convierte, hermanos, en un ejemplo que prueba que esta esperanza es una realidad, porque él es el primer hombre que recibe el cumplimiento de la promesa yendo a la Canaán celestial, ni siquiera a la Canaán terrenal. Y nosotros entonces en Cristo heredamos la Canaán celestial, esa Canaán que está por venir, ese cielo nuevo y tierra nueva en la cual hemos de recibir, y estamos nosotros en esa frontera, espiritualmente hablando, de la Canaán terrenal. Así que el monte de la transfiguración en el Nuevo Testamento, pues ahí pudimos ver que Moisés heredó esa promesa porque apareció allí juntamente con Elías y consolaron y fortalecieron a Jesús un poquito antes de que ocurriera la muerte del Señor en la cruz del Calvario. Así que lo que Judas nos dice en su epístola, pues tiene razón, porque Jesús tiene ese encuentro en la transfiguración, en ese monte tan especial en la que el Señor es consolado y fortalecido por Moisés y Elías. Ahora, Cristo resucitó. Esa es una verdad que tuvimos que ver y resaltar durante la semana. Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es la garantía de la promesa para nosotros, para ti y para mí. El hecho de que Jesús resucitó y tenemos la plena confianza de que Él resucitó, nuestra fe, nuestra predicación, nuestra esperanza no es vana. En el Señor tenemos la plena esperanza de que cuando Él venga por segunda vez, seremos transformados por Él y seremos llevados con Él a esa Canaán celestial y podremos ver a Moisés, a Elías y a todos los salvados a través de toda la historia que escucharemos la voz del Señor hablándonos, ¿verdad? Para ir a su Canaán celestial. Mis hermanos, si algo pudimos aprender durante la vida o de la vida de Moisés es precisamente el hecho de aprender a obedecer a Dios. Obedecer al Señor porque Él es nuestro Creador. Predicar su palabra, predicar sus enseñanzas, así transmitirla y darle la gloria a Él. Aprendemos también que cuando no damos la gloria a Él y nos la damos a nosotros mismos, de alguna manera suplantamos a Dios. Y de alguna manera apoyamos con eso la intención pecaminosa de Satanás de querer darse a sí mismo la gloria y suplantar la divinidad, tomando o queriendo tomar el gobierno universal de Dios, lo cual eso no lo logró y tampoco nosotros jamás lograríamos algo así. Moisés, en su descuido por la ira, ofendió a Dios. Nosotros, tú y yo, hermano, hermana, ancianos, los que de alguna manera estamos predicando a la iglesia y conduciendo a este pueblo a la Canaán celestial. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado con la iglesia? ¿Cuántas veces no nos hemos enojado con alguna familia, con algún hermano cuya actitud
rebeldía, pecado, ofende a la iglesia, deja mal por su testimonio en la iglesia. Y a veces nos cegamos por el enojo o la ira y tomamos decisiones sin tomar en cuenta la gloria de Dios o su enseñanza, su propósito para fortalecer a su pueblo y guiarlos por el buen camino. Tú y yo tenemos la gran responsabilidad de enseñarle al pueblo, darle gloria al Señor, santificar al Señor delante del pueblo. Y debemos demostrarlo con nuestra obediencia al Señor, con nuestro respeto al Señor, con esa constante búsqueda de la palabra del Señor, con ese famoso o esa famosa expresión, escrito está en su palabra. Y eso escrito en su palabra, tú y yo podamos obedecerla. Ha sido para mí un placer repasar la escuela sabática, tener resúmenes cada semana de este trimestre. Con la ayuda de Dios lo seguiremos haciendo. Te invito a ser fiel al Señor, a darle la gloria a Él, y toda oportunidad que tengas, comparte el mensaje de esperanza con otra persona, porque nuestra esperanza es esperanza viva, no es vana, porque Cristo resucitó de los muertos y pronto regresa por segunda vez por ti y por mí. Dios te bendiga, hermano. Les deseo a cada uno de ustedes un feliz fin de año en familia, disfrutando y gozándonos en el Señor, buscando toda oportunidad de dar testimonio de que Él es nuestro Dios. Dios sea contigo.